Jesucristo en el huerto. Me digo huerto porque estaba huerto de espaldas. Cuando allá en Lontananza se acercaban los fariseos, los gentiles, los filibusteros, los romanos y los judíos. Todo ello enviado por el chivato de Judas, que era un judío. Iban avanzando en perfecta formación militar. Vaya marcha que llevamos ahí. No vea dónde está metido el Cristo ese. Oye, ¿y el Cristo ese quién es? El Hijo de Dios, coño, que no enteráis de nada. Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. Qué bueno Pepe Rubianes, madre mía. Cómo se le echa de menos este monólogo suyo de la Semana Santa, de la Pasión. Era uno de los muchísimos que tenía, súper divertido. Yo lo vi en el teatro una de las veces que fui a verlo y bueno, tronchado de la risa. Pues no sé cómo va a salir esto hoy, porque resulta que normalmente yo siempre tengo preparado un guioncito, de hecho no un guioncito, una lista de cosas que voy a decir, que luego pues a veces las digo todas, a veces me invento, a veces me salto, pero por lo menos tengo una escaleta para ir siguiendo. Y hoy pues no he preparado nada. Lo que pasa es que he pensado que mejores días de estos que para hablar de religión. Que mejores días que la Semana Santa. Bueno, de hecho no para hablar de religión, sino para hablar de todo lo contrario. Para hablar de ateísmo. Y para deciros, que ya os lo he dicho muchas veces, que yo soy ateo. Y hoy vamos a profundizar un poquito más en el tema. Yo no he sido siempre ateo. De hecho, pues yo me crié, mi familia no era una familia, no ha sido nunca una familia muy religiosa, de ir a misa todos los domingos, etcétera, etcétera, pero mi madre era muy creyente. Yo fui educado en las costumbres católicas de la época, de los años 60, en los años en que yo nací. Hice la comunión, se me bautizó, hice la comunión, posteriormente tuve la confirmación. Mi familia estaba acostumbrado pues que las bodas, los bautizos, los funerales, las comuniones, todo se celebraba dentro del índole religioso. Por lo menos en la familia de mi madre. Porque la familia de mi padre, la hermana de mi padre, son evangelistas y ellos lo llevaban de otra manera. En el colegio en que yo empecé no era un colegio religioso, era un colegio de barrio, pero posteriormente pasé 3 años en el colegio de Tecasala, un colegio de jesuitas de Hospitalet. Y allí, pues, bueno, la religión era uno de los temas y aparte, pues, tratabas con los curas. Los curas, muchos de los curas eran profesores, muchos de los profesores que teníamos eran curas. Había profesores que no, pero la mayoría sí. Y de hecho, en aquel colegio yo profundicé más en el tema de la religión de lo que normalmente lo hacían otros niños, porque el padre Basilio, uno de los padres que había por allí, que era el que normalmente daba religión y alguna asignatura más, que ahora no recuerdo, francés, sí, es que es el que me pegó las hostias por suspender francés. Francés, aparte, adoctrinaba más a un grupillo de nosotros que nos dimos a llamar los Caballeros del Santo Sepulcro. Y nos llevaba a partes que normalmente no iban los alumnos, capillas personales que tenían los padres en el colegio. Y allí pues nos explicaba más cosas y participábamos en ceremonias que normalmente no se participaba en la misa normal, pues como era, que ahora es más normal, pero entonces no se hacía, como era beber del vino de misa y comer la Eucaristía así aparte y tal. Que cuidado, que yo sé que como están ahora las cosas y con todo lo que se ha hablado de abusos de curas a niños y a niñas en escuelas, podría pensarse que era un ambiente propicio para algo así. A ver, yo no puedo hablar por todos mis compañeros, evidentemente, pero puedo decir que a mí el cura nunca me puso una mano encima para nada, ni me hizo ningún tipo de propuesta, ¿vale? O sea que ese en mi caso.
solamente tenía una intencionalidad de adoctrinamiento religioso, por lo que yo pude ver. Posteriormente, cuando dejé el colegio de Tecla Sala y fui a un colegio de formación profesional, en principio los colegios de formación profesional no son... sí que hay colegios religiosos, pero al que yo iba, sí que hay colegios de formación profesional religiosos, pero al que yo iba no lo era. Era un colegio público de Hospitalet, al ladito de Santa Eulalia. El Francisco Javier Sanzorrio se llamaba entonces, ahora es Instituto de Formación Profesional, bueno, ahora ya no sé si es de Formación Profesional, creo que es Instituto de Formación Profesional de Hospitalet, que se enseñaba electricidad y se enseñaba mecánica no de coche, sino mecánica de torno. Pero resulta que por aquel tiempo el que ejercía, no como director, porque no lo era, pero era una especie de subdirector, era un ex seminarista, alguien que había estudiado para cura. Y tenía el tema de la religión muy metido también en aquel colegio. De hecho, se rezaba todas las mañanas al entrar, hacia el crucifijo que había encima de la mesa del profesor. Además, este colegio tenía un aula que eran 3 aulas que estaban divididas por cortinas, y por la mañana se abrían todas las cortinas para que todos los alumnos rezaran al crucifijo más grande que había al fondo y luego se volvían a cerrar. Y además se celebraba el mes de María y se hacían recogimientos espirituales también y tal. Y yo pues también estaba metido en esto. O sea que ya veis que yo de principio entraba bastante por el tema de la religión. Es más, yo rezaba bastante, yo había hecho promesas, un accidente de tráfico que hubo en la familia, que una prima muy pequeñita mía quedó traumatizada y estuvo en coma bastantes días en San Juan de Déu, en San Juan de Déu, en cuidados intensivos. Pues yo hice la promesa de que si se ponía buena iría andando a Montserrat. Y lo hice. Y posteriormente, en una operación personal mía, hice la promesa de que si todo iba bien, iría a Lourdes. Y también lo hice. Pero me estoy adelantando. Por entonces, claro, quieras que no, cuando estás más metido, lees más del tema. Había leído partes de la Biblia, no muchos, porque la verdad la Biblia es un poco rollazo, para qué nos vamos a negar. Pero sí, pues libros de religión y tal. Y mis dudas empiezan cuando empiezo a ver que, coño, lo que se llamaban los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Tú decías, vale, Dios dictó los mandamientos a Moisés, o se los escribió a máquina, o se los mandó por burofax, lo que tocara por aquel tiempo, y son los mandamientos de él, sus 10 mandamientos. Y entonces la Iglesia, ¿por qué coño tiene que luego hacer otra cosa? ¿Por qué tiene que hacer los mandamientos de la Iglesia? Que ya ni los recuerdo. En sus tiempos me los sabía de memoria. Pero sí que recuerdo que en aquellos mandamientos entraba el tema de no comer carne durante la Cuaresma, por ejemplo. Este es uno de los interesantes. En casa, a ver, en los años 60 en los que yo era crío, ya no se llevaba el tema de no comer carne en toda la Cuaresma. Pero sí se llevaba no comer carne el Viernes Santo, porque era pecado. Era pecado. Entonces no se comía carne. Mi madre solía hacer bacalao, nos daba para cenar queso, cosas así. De manera sutil. O sea, ella no lo hacía como una imposición religiosa, pero ella lo hacía y punto. Entonces, un día, leyendo cosas de estas, vi que había una cosa que se llamaba las bulas papales. Y que resulta que si alguien pagaba, podía saltarse esta ley. O sea, una persona con dinero podía pagar una bula al párroco y entonces podía comer carne el día del Viernes Santo. Y a mí esto me chocó, porque dije, pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene que el que tiene dinero pueda pecar, hacer algo que es pecado solamente porque paga? Todo lo que lees en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Evangelio, parece que esto, el dinero, no tendría que ayudarte, algo así. Y ya se me metió el gusanillo.
Y viendo muchas cosas de la Iglesia, pues llegué a la conclusión de que yo seguía creyendo en Dios, pero no creía en la Iglesia. Ni en mi Iglesia, en aquel entonces, la Iglesia Católica, ni en las demás. Porque a través de mi tía había visto que la Iglesia Evangélica tampoco era mucho mejor. Diferente, pero no era mejor. Y bueno, a ver, lo que por aquellos tiempos corría, Testigos de Jehová, tal y cual, pues más o menos se veía que todo iba por el mismo sitio. Y a la que te me lo mirabas un poco, todas las demás religiones también. Así que, bueno, pues eso dijimos, oye, hay algo ahí, una fuerza creadora que nos ha puesto aquí, pero no tiene que ver con las iglesias. Pero claro, si no tiene que ver con las iglesias, si no tiene que ver con lo que dice la iglesia, entonces posiblemente ya no es el Dios que ellos nos venden. Ese Dios vengativo durante el Viejo Testamento y ese Dios de amor y salvador de el Nuevo Testamento y de todo lo demás, las cartas a los apóstoles, etcétera, etcétera. Posiblemente esto lo han hecho desde la iglesia para reforzar el aspecto de la iglesia. Vale. Entonces dices, bueno, pues entonces yo ya no le voy a creer en ese Dios que nos venden, voy a creer que hay algo ahí, algo, una fuerza creadora. Pero más adelante, según van pasando los años y vas viendo lo que pasa a tu alrededor y vas aprendiendo más, llegas a la conclusión de que no tiene ningún sentido que haya una fuerza de ese poder que sea la que hace todo esto, que sea la creadora de vida y la creadora de todo lo demás, y que además hayamos adoptado aquí como que solo hay una. Cada uno, claro, cada religión cree que es la suya, la buena. Porque no pasa ningún filtro, hay que tener fe. No hay explicación, hay que tener fe. Y claro, a mí eso me toca bastante las narices, lo de tener que tener fe. Porque además cuando ves todas las injusticias que hay en el mundo, cuando ves todo lo que pasa, esto del libre albedrío, que suena tanto a la que presionas un poco a los estamentos religiosos sobre ella, pero si existe Dios, ¿por qué permite que haya niños que mueren de hambre? ¿Por qué permite que se hagan las barbaridades que se hace con los más débiles? No, es el libre albedrío. El libre albedrío. Dios no hace nada, pero nos da libre albedrío y luego ya cuando nos muramos, entonces ya pondrá cada uno en su sitio. Mis cojones pondrá en su sitio. O sea, ese mismo Dios que había arrasado ciudades sin ningún tipo de problema, que se había cargado a todos los primogénitos de Egipto, así sin más, que había hecho todo lo que había hecho. Es que hay una película, Ángeles y Demonios, en la que a Gabriel, a uno de los ángeles, creo que es a Gabriel, no estoy seguro, le desafían y dice, a mí, yo he destruido ejércitos, o sea, ¿te piensas que voy a tener remordimientos de hacer algo? O sea, yo, al mando de Dios, he arrasado. Entonces, claro, ese mismo Dios que había hecho todo eso, ese mismo Dios que había obrado milagros y tal y cual, que había traído un diluvio, de repente ya todo eso no. Sí, todos estos milagros que pasaban de vez en cuando, que la iglesia se tiraba años y años y años estudiándolos, hasta que decidía si eran de verdad o no. No cuadra. Entonces, ahí fue donde empecé a sembrar la semilla de mi ateísmo. Pero no solo ateo religioso, yo es que soy muy descreído para todas estas cosas de pseudociencias, cosas como homeopatías, flores de Bach, acupuntura, reiki,
astrología, tarot, etcétera, 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 etcétera. Todas estas cosas que no son, o sea, no pasan el filtro de la demostración. Y que siempre te dicen lo mismo. No. Todos no, porque todos son unos mentirosos. Pero yo sí, yo sí. A mí, yo lo hago bien, a mí me funciona. Yo esto, no, de verdad, yo, no lo hago por ganar dinero, yo no lo hago por tal, yo lo hago bien y no, los demás no, pero yo sí. Pues no. No. Yo con estas cosas pues lo siento mucho, pero no comulgo. Nunca mejor dicho. Y ahora mismo, oye, tan feliz, Además, es que históricamente, si miramos el tema de la religión históricamente, no tenemos que ir mucho más para allá. El tema de la religión católica, cristiana, ¿vale? Hostia, el Papa, en los tiempos de la Italia dividida y tal, era un líder político y militar. O sea, el Papa lideraba a sus ejércitos contra los infieles. Que ahora eso no suena tan raro de otras religiones. Pues el Papa también lo hacía. O la Inquisición. O todo lo que se llegó a hacer por la conversión de los nativos en Sudamérica y en Centroamérica y en Norteamérica. O sea, a ver, es que no tiene sentido. No tiene sentido pensar que todo eso se hace por la fe, por la gracia de Dios. Eso, la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos trae a los reyes, los otros. Esos que son reyes, ¿por qué? Por la gracia de Dios. No, ahora no porque queda feo. Ahora no porque no se lleva. Esto no se lleva. Son reyes y punto. ¿Por qué? Porque sus padres, o sus abuelos, o sus tatarabuelos, eran reyes por la gracia de Dios. De Dios y de todos esos que había detrás, con unas espadas así de grandes, que al que dijera que no, a tomar por culo. Y si pudiéramos tener dudas sobre lo del pasado, porque, coño, el pasado, esta gente, claro, pobretes, no estaban leídos, no tenían internet, no sabían, les tomaba el pelo cualquiera, pobrecicos ellos. Pero es que mirad el mundo de hoy en día, coño. Mirad el mundo de hoy en día y lo que nos está pasando. Joder. Que por culpa de las religiones estamos como estamos en muchas situaciones. Karl Marx decía que la religión era el opio del pueblo, porque teóricamente nos adormecía, nos conformaba. Es, si eres bueno, te portas bien y lo haces todo bien, cuando te mueras irás al cielo. Y el cabrón de tu jefe, que vive en el chalet, come caviar, tiene un Rolls, ese, como es malo, irá al infierno. Y así, tú, el pobre, te conformabas hoy y ya te vengarías cuando te murieras. Y tal. Y de paso, no le jodías la vida al rico, que era el que ya estaba viviendo como un rey ahora y ya estaba en su propio paraíso. No necesitaba morirse para estar en un lado o en otro. Ya lo estaba ahora. Pero hoy en día nos encontramos en lo contrario. Nos encontramos con religiones que lo que hacen no es adormecer. Religiones o facciones de otras religiones. Que lo que hacen no es adormecer a las masas. No. Encima las empujan unas contra otras. Bueno, que ya he dicho que tampoco es nuevo, que hace 4 días lo estábamos haciendo todas las religiones. Pero ahora estamos en las que estamos. Ahora por Alá, ahora por otro, oye tú, Guerra Santa, vamos a acabar con todos y con todas. Y estamos en el siglo XXI y estamos todavía con estos pelos. Y no parece que la cosa vaya mejor, porque cada vez hay más integrismo en todas las religiones. Ojo, no dejemos el integrismo solo para los demás, ¿vale? Porque hay que recordar que en Estados Unidos hay grupos ultra religiosos de la derecha más enraizada que son muy peligrosos también y tienen muchísimo poder, además. Y en otras religiones del mundo, en otras partes del mundo, esos poderes también están ahí.
puede haber personas individuales dentro de cada religión que no sean malas personas. Me refiero a lo que es la clase religiosa, ¿vale? Siempre hay excepciones, siempre. Todo el mundo conoce el cura del barrio que era un rojo de toda la vida y que ayudaba y dejaba reunir en la parroquia a la gente y que era muy combativo y siempre con los vecinos y tal. Todo el mundo conoce, todo el mundo ha oído hablar de alguno. Ahora y en el pasado. Pero, desgraciadamente, en la mayoría de los casos no es así. Es lo que hay. Entonces, claro, cuando miras al futuro y piensas en cómo te gustaría que fuera, a mí personalmente me gustaría que la religión fuera una cosa que miramos, que leemos en los libros, como ahora leemos la mitología, ¿vale? La mitología griega, la mitología romana, las mitologías nórdicas, algo del pasado, algo de lo que las generaciones futuras asombraron en plan, fíjate tú, en el siglo XX y en el siglo XXI, las cosas, las milongas que se creían, cuando todos sabemos que esto no es así. Y entonces dirán, porque ahora lo que creemos es otra mierda, posiblemente. Pero espero que no sea así, espero que de verdad nos liberemos de esta lacra que es la religión. Porque además se puede vivir con los conceptos de portarse, de ser buena persona que inculca la religión, sin tener que creer en un Dios que te va a castigar cuando te mueras o no, simplemente por el hecho de joder, es que quiero ser buena persona y punto, no tengo por qué portarme mal con los demás, no tengo por qué ser vengativo, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta una religión para eso. Esto no sería la gran bacanal si no hubiera religiones. No, no lo sería. Se acaba el vídeo de Rubianes y ahora salen más vídeos de los Giroclics, porque como eran los Giroclics los que hacían lo de Rubianes, vale, otro. Pues eso. Y he pensado que en estos días en los que mucha gente sale a las calles a ver pasar los pasos de Semana Santa y a oír los redobles, y yo los oiré aquí gracias a la cofradía del barrio de los 15+1, que yo les tengo mucho cariño, sí, estoy siendo cínico. Y aquí por toda España y en otros países aún son más bestias, porque siempre esta semana se ve lo que hacen, creo que es en las Filipinas, que se van dando hostias hasta sangrar, y en otros sitios que se hacen muchas burradas. Pues es un buen momento para reflexionar sobre religiones. Oye, que, ¿sabéis qué os digo? Hablando de religiones pasadas, que yo puestos a tener fe en algo que no existe, preferiría tener fe en la mitología griega. Es mucho más entretenida la mitología griega, con un panteón así más chulo, con un dios borracho, un dios feo que le da la forja, un tío que tira rayos y se acuesta con todo lo que se menea. Un tío que un rey del mar que le mosqueas un poco y te tiene por ahí vagando años y años sin llegar a tu casa. Mola más. Con héroes semidioses y tal. Con Zeus, con Ares, con Afrodita, con Atenea, con todas. Pues, oye, mucho mejor, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí. En fin, pues lo voy a dejar aquí. Esta ha sido mi reflexión. Deciros eso, que yo no he llegado a ser ateo de cualquier manera. He llegado por reflexión propia, evidentemente. Oye, quién sabe, a lo mejor en unos años llego a otra conclusión y cambio a otra cosa. Pero de momento, esta reflexión mía, propia, me ha llevado a donde estoy. Me ha llevado desde el catolicismo al agnosticismo y del agnosticismo al ateísmo. Estudiado y razonado. Y aquí estoy de momento, pero no estoy cerrado para nada a que lleguen nuevos conocimientos que me hagan variar esto, ¿no? Porque entonces estaría teniendo fe en mi ateísmo. Esas son unas palabras que oía un viejo amigo en una charla precisamente sobre el ateísmo. Entonces resultaría que estoy teniendo fe en mi ateísmo, y no, yo en mi ateísmo no tengo fe. Yo a mi ateísmo llego por conclusiones, y mantengo estas conclusiones mientras no haya nada que las altere. Cuando venga algo que las altere, si viene algo que las altere, las modificaré, como tiene que ser. Sistema científico. Esto es así hasta que no se me pruebe lo contrario. ¿Me prueban lo contrario? Nos adaptaremos. Nada más.
compis, si os ha gustado, darle al like, que ya sé que estaréis poquitos por aquí porque la mayoría estáis por ahí de picos pardos, porque religiosos no, pero coger el coche e irnos de vacaciones a la playa, a la montaña o por ahí a otros países, esto no perdemos el tiempo. Y bien hecho, que se hace. Pues eso, si os ha gustado le dais al like, lo compartís, os suscribís si no estáis suscritos, que ya iría tocando. Y el sábado que viene nos volveremos a ver por aquí con otro tema. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe antes? Adiós. Hombre, y estaban jugando ahí a la ruleta rusa. Venga, Jesús, te toca a ti. No, no me ha pasado nada. Así no vale, Jesús, no jodamos, hombre. Déjate de milagrito ahora, hombre, coño, vamos a jugar bien. Llega unos soldados con la lanza. Venga, chavales, a la cruz, que vienen los turistas. Hostia, los turistas.